Presidenta, y las joyas que ahora nos dice son bisutería fina, no son originales. Nunca peor parada la imagen del Perú, la imagen internacional del Perú, cuando una presidenta cambia de versión sin empachos en televisión nacional, endilgándonos una versión o uno francamente inverosímil y que no se condice además con aquella del supuesto benefactor de las joyas y de los relojes. Porque resulta que el gobernador Oscorima hace unas semanas dijo que él no tenía absolutamente nada que ver con los relojes de la presidenta, que no se los había comprado, que no se los había regalado. Y días antes de que la presidenta fuera a comparecer ante el Ministerio Público y se apareciera en Televisión Nacional a dar esta nueva versión, el doctor Abanto dijo que tampoco se los había prestado. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Tenemos a un país hackeado por la inseguridad ciudadana, tenemos a un país secuestrado por un Congreso que destruye la carrera pública magisterial, a un Congreso que blinda, ¿no?, a los congresistas robasueldos, que ampara la minería ilegal y además, por supuesto, tenemos a un país sometido a las economías ilegales que siguen campeando y que siguen cometiendo ahora actos terroristas. Lo que acaba de ocurrir en Patás, la voladura de 2 torres de alta tensión, dejando sin energía eléctrica a la zona de una operación de minería legal, son actos terroristas. Yo me pregunto nuevamente, para atacar esos temas, ¿se necesita llevar Rolex en la cabeza o mejor amoblada Rolex en la muñeca o mejor amoblada la cabeza? Vamos con el reportaje de Romina Rossi. Quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto. Se encuentra que mucha corrupción está fascinada por joyas y por relojes de alta gama. Esta es la pulsera de bisutería fina y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Vean ustedes la cajita, totalmente usada. La tengo hace más de 8 años conmigo. Este es el juego de mi propiedad. Y estos son los pendientes. Un anillo de oro con piedra preciosa color rojo de $16.000. Es este. ¿Existieron regalos de ese tipo? Existieron, pero yo no te voy a decir este reloj, este anillito, esta cadenita. No podría yo decirte porque ellos rápidamente van a salir a decir mentira, pero sí existieron. Y así fue. La presidenta Dina Boluarte decidió romper su silencio, enfrentar a la prensa y desmentirlo todo. Esto después de estar 5 horas en la fiscalía y salir sin comentario alguno. Sé que ustedes están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas y falsas. Fue la ostentación de Boluarte la que la llevó a la crisis que ahora enfrenta. Atrás quedaron los días en que no cabía espacio para los hermanitos. Nuestra principal tarea será la lucha contra el flagelo de la corrupción. Caiga quien caiga, sin blindaje a hermanito. Ahora, Dina Boluarte tiene como hermanito al presidente regional de Ayacucho, el hombre caritativo que le presta sus Rolex. De Wilfredo a Dina, de Dina a Wilfredo. Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi guayqui, mi hermano, me los haya prestado. Y así, tirando cintura, asegura que no hay delito, que no le regalaron nada, sino que le prestaron no 1, sino 3 Rolex, que dice ya devolvió. De lo que no habla la presidenta es de la pulsera de oro con brillantes, cuya tarjeta la fiscalía halló en su casa de Surquillo. Pulsera
que ahora se sabe, también compró el gobernador de Ayacucho junto al Rolex el mismo día del cumpleaños de la presidenta. Joya y reloj de lujo que Dina Boluarte lució juntos en diciembre del año pasado. ¿Habrá devuelto también la pulserita de $13.000? Yo no le veía conocimiento de algunas de esos objetos, ¿no? Recuerda que en la campaña ha sido su cumpleaños. Entonces las personas, con su buena voluntad, se acercan a preguntar, ¿no? Y le preguntaban a Víctor. Entonces Víctor le decía, ¿le gusta el oro? ¿Será acaso la fiebre del oro? ¿O qué podría haber llevado a la presidenta a querer ostentar tanto lujo? Un nuevo rico que ha obtenido plata de manera muy rápida, y si a eso se le añade que la plata no ha sido con un duro esfuerzo, tienen una obsesión por artículos suntuosos, ¿no? Ropa, relojes, automóviles. El tema es que puede ocurrir en este caso que las personas puedan tener un discurso materialista, ¿no? De ser empresarios y tener éxito, pero paradójicamente también pueden ser, entre comillas, luchadores sociales que empiezan a tener fama, dinero de una manera relativamente rápida, y van a estar muy seducidos por compensar ese pasado, digamos, discriminado con artículos suntuosos. Seducidos por la suntuosidad, el poder y la vanidad. Mentes atraídas por el materialismo. Se ha estudiado los valores y metas materialistas, que quiere decir que hay personas que creen que son mejores porque tienen plata y estatus socioeconómico. Entonces, si a esos valores materialistas le sumamos que no le costó mucho y que de pronto se siente misio y ahora se siente billetón, esa es la combinación que explica por qué tanto alarde. Alarde que Dina no tuvo en campaña. Es que la candidata Boluarte vestía incluso trajes típicos de su región Apurímac y ninguna alhaja cara, aunque, según dicen las personas que estuvieron cerca de ella, ya mostraba atracción por las preseas caras. Siempre le llamaba la atención. Toda la campaña anduve con un collar de perlas negras, ¿no? Y un collar de perlas blancas, diferentes, no como este que tengo. Entonces ella preguntaba, ¿no? Y los precios y cómo son. Me preguntaba hasta por mis anteojos. Y lo que sí me llamó la atención y que no me pareció muy apropiado fue cuando estaba en el auto de Henry, él acomoda, ¿no? Y ella mueve los hombros y dice, ay, ingeniero, ya me estoy acostumbrando al Lexus. Son detalles, ¿no? Que están en el ámbito quizá del comentario entre amigas, ¿no? Eran detalles que iban perfilándola, ¿no? Como que sí le ponía mucho interés a lo material. Perfilando a una persona a la que incluso no le habría gustado compartir sus regalos, así sean simples latas de atún. Cuando viene el señor Beltrán el 19 de mayo diciendo, porque yo no he visto las cajas, diciendo que había traído atún, después de la reunión con él iba a haber una reunión con nuestros paisanos de Apurímac, ¿no? Y a mí se me ocurría que qué buena idea, porque podríamos darle a cada uno, ¿no? Entonces yo me paro y digo, para los hermanitos, y ella dice, al auto y a mi casa. Amasuaspa, amayuyaspa, jespichisja, perusuyuyunta. Trabajaremos sin robar, trabajaremos sin mentir. Sin embargo, del dicho al hecho, es que tras estallar el escándalo del Rolex, se dio más de una versión de cómo habían sido adquiridos. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Lo hemos conversado entre nosotros, hay un respaldo del gabinete a la presidenta. Creemos en lo que ella ha manifestado en medios. Hay una diferencia entre fake y réplica. Claro, yo cuando fui a China me compré uno que era réplica. Se ha dicho que usted es la persona quien le da un Rolex a la presidenta Dina Boluarte. ¿Eso es correcto o no? No es cierto. Que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi guayqui, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo
de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo. La presidenta primero se enredó entre sus mentiras. Dijo que eran relojes de antaño, fruto de su esfuerzo y su trabajo. Ahora dicen que eran regalos recientes, una contradicción evidente. Contradicciones que no han quedado de lado en el último discurso de la presidenta. El reloj de antaño no era el Rolex por el que se le preguntó. Cuando declaré esa mañana a la salida de legados, no me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice regalo de un reloj Rolex. Hablaba de mi reloj. Hay una torpeza política y una frivolidad muy grande. Por otro lado, manejar el poder es complejo, es difícil, incluso para profesionales experimentados y políticos veteranos, más aún en perfiles como el de la presidenta Boluarte. Recordemos que ella, en su carrera política, pretendió ser alcaldesa de Surquillo. En el 2018 sacó muy pocos votos, junto a Vladimir Cerrón. Luego intentó ser congresista por Apurímac, sacó muy pocos votos, tampoco accedió al Parlamento y finalmente fue elegida vicepresidente de la plancha de Pedro Castillo, quien la designa como ministra de Estado. Entonces, tiene un recorrido político corto y sin ningún peso relevante. Lo que sí ha tenido un peso relevante han sido sus relojes, sus joyas y los depósitos millonarios a sus cuentas, hechos que ahora también investigará la Fiscalía. Sino además se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen respecto de sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de 432.000 soles, que habría sido un incremento en el plazo de 2 años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier, se indica, según la fuente abierta, de $56.000, y además, según esta misma fuente, que las joyas que habría usado en este tiempo en las ceremonias y las vistas fotográficas superarían los $500.000. Finalmente, la imputación del marco fáctico también se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de $1.100.000 en sus cuentas bancarias. A Dina Boluarte le habría llegado la hora. Es que ya ni sus ministros parecen tener argumentos para defenderla. No sé si alguna vez has visto una crisis de gobierno provocada por algo como esto. A mí me llama la atención, yo no recuerdo una situación siquiera parecida a esta. Ministro, pero sí lo he visto. A ver, dímelo. Ahí mismo en el Perú, a usted le tocó. ¿No se acuerda cuando estaban investigando a la esposa de Ollanta Humala? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda del escándalo porque sacaron a la procuradora que estaba investigando? ¿Sí se acuerda? ¿A usted le tocó eso? Un silencio incómodo de una crisis que deja un mensaje negativo en la sociedad. Hemos hecho un estudio en algunas regiones andinas y hemos encontrado que los jóvenes tienen el valor de la plata fácil. Por ejemplo, ¿a quién admiras? Al alcalde. Entonces no dices, por ser líder. No, porque no tenía dónde caerse muerto y ahora tiene 3 camionetas y 2 casas. Entonces el valor es conseguir plata a la buena o a la mala. Entonces para ese segmento, paradójicamente, el que tenga esas señales de ostentación, la hiciste linda, yo también quiero. Y que, además, podría traer consecuencias aún más peligrosas. Al final, esa indignación lo que hace muchas veces es multiplicar la demanda por esos caudillos que prometan mano dura a cualquier costo y que el fin justifica los medios, y nuevamente se pone en riesgo el propio sistema democrático. Cada vez el Perú electoral se convierte en un polvorín para soluciones radicales y ya lo hemos estado observando.
En algunas ocasiones nos hemos salvado por un pelo y en otras ocasiones medio que no nos dimos mucha cuenta de extremismos de ambos lados. ¿Hacia dónde nuestros políticos están llevando al país? En una entrevista que ha dado hoy el canciller González Olaechea de Perú 21 ha dicho que el allanamiento no nos hace ver bien en el exterior. Y la verdad es que lo que no nos hace bien en el exterior son las versiones contradictorias de la presidenta Dina Boluarte respecto al origen de las joyas que ha exhibido, y nos hace ver peor todavía, y que el Congreso se coma ese sapo, ¿no? Que nos diga ahora que ese reloj que admitió que sí tenía, en realidad fue un préstamo, una versión inverosímil, ya lo hemos dicho. No nos hace ver bien que los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera vean como sospechosos los movimientos en sus cuentas bancarias, en las cuentas bancarias de la Presidenta de la República. Eso es lo que no nos hace ver bien. Y frente a toda esta situación, lo que hemos tenido es que la Presidenta Dina Boluarte ha tenido a un gabinete y medio. Y digo gabinete y medio, ¿por qué? Porque medio gabinete tuvo que ser cambiado para lograr, ¿no? O sea, como un tarrajeo de un gobierno que se descascara, como un tarrajeo necesario para que el Congreso diga, ok, sí le damos el voto de confianza al gabinete Adriancén. Gabinete y medio dedicado a defender a Dina Boluarte públicamente en una crisis que ella misma generó con esa versión primigenia de la que ahora se desdice y que ella misma alimentó con la sinuosidad y la poca transparencia con la que ha abordado el tema. Mientras tanto, el poder de facto en este país, que es el Congreso de la República, que sin asomo de vergüenza blinda a congresistas que le roban el sueldo a sus trabajadores, hace y deshace con la anuencia de un ejecutivo que vive, sí, con un respaldo prestado. Ese sí es un respaldo prestado de las bancadas que antes eran su oposición más virulenta, lo dijimos la semana pasada. Esta semana, con una mayoría aplastante que francamente avergüenza, se tiraron de un plumazo la carrera pública magisterial y la meritocracia en la carrera pública magisterial, porque lo que han decidido es que aquellos profesores que no dieron el examen y lo que es peor, que jalaron el examen, sean nombrados y se paren frente a un aula en una escuela pública. Le cumplieron de paso el sueño a Pedro Castillo, que cuando líder sindical en el 2017 lideró una huelga que paralizó la educación pública porque esa era su principal bandera de batalla, que no se le evaluara a los maestros para que sean nombrados en la carrera pública magisterial. Bravo, Congreso de la República. ¿Qué más hace este Congreso de la República, además de aconchavarse y blindarse mutuamente? Bueno, también pretende tumbarse la reforma del transporte, porque ya hay un proyecto de ley que lo que busca es formalizar el taxi colectivo, esta perversión que atenta contra un sistema de transporte formal, digno de grandes unidades. No, aprueben, formalicen, populismo al mango, al mango. Este Congreso además derogó la ley que le permitía, entre otras cosas, a la policía decomisar dinamita, cartuchos de dinamita, artefactos de explosivos a los mineros ilegales. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Le quitan dientes, le quitan poder y la minería ilegal y otras economías ilegales avanzan y además a pasos furiosos. Lo mencioné en la introducción de este reportaje. Se han volado 2 torres de alta tensión en Patás, dejando sin energía a la zona de operación de una empresa de minería formal. Entonces, eso es lo que está pasando. Este es un Congreso que está demoliendo instituciones, demoliendo lo poco que se avanza con fines netamente políticos mercantilistas. A eso se está sometiendo Dina Boluarte y el Ejecutivo, que simplemente los dejan hacer calladitos boca, porque entendemos que el acuerdo tácito es llegar a como dé lugar, y a pesar de este bochornoso escándalo, que no es una cosa menor, la sospecha de que una presidenta se enriquezca ilícitamente a cambio de favorecer a determinados gobernadores. Y ya hemos hablado sobre esa partida presupuestal que justo le liga al gobierno regional de Ayacucho luego de su cumpleaños y de haber empezado a exhibir el reloj Rolex y la pulsera de brillantes. Lo hemos dicho aquí en día de, finalmente para cerrar, porque esta es una preocupación sobre la que seremos muy machacones. Las economías legales y ilegales se estima que mueven 9.000 millones de dólares al año. Y estamos hablando de minería ilegal, de narcotráfico, de tala,
de tráfico de personas, tráfico humano, ¿no es cierto?, para diferentes fines, sobre todo explotación sexual. Entonces, en estas actividades ilegales no solamente son organizaciones peruanas, hay cárteles mexicanos, hay cárteles brasileños, hay cárteles venezolanos, lo sabemos y la policía lo ha dicho sin empachos, lo ha dicho claramente, y que tienen un alto poder corruptor, pero no solamente alto poder, billeteras gordas para también poder influenciar en el quehacer político. Y yo nuevamente le pregunto a la señora Boluarte esta noche, para atacar esos temas, ¿necesita ponerse un reloj Rolex? ¿Qué es más importante? ¿Las joyas que exhiben, las orejas, en el cuello, en las muñecas? ¿O la forma en que está amoblada su cabeza, los planes que puede elaborar, la proyección de país, hacia dónde vamos? Yo me veo cada vez más parada nuevamente al borde del abismo. No sé ustedes, con esta representación política, no sé ustedes, que el sapo de esta versión inverosímil se la come el Congreso de la República. Los peruanos no somos estúpidos. Vamos a hacer una pausa ahora aquí en Día de...